Bueno, continuando con las conferencias como parte del plan de capacitación de introducción a la colposcopía, sí, capacitación a la colposcopía, y que este a su vez forma parte del plan de erradicación del cáncer de cervix de útero en el Ecuador. Me honro en presentar la conferencia Manejo de la microbiota vaginal en las infecciones vaginales y otras infecciones de transmisión sexual. Sí. Como objetivo me he planteado resaltar el impacto que tiene el microbioma vaginal sobre la salud de la mujer, enfatizando el rol de los lactobacilos frente a la colonización e invasión de microorganismos patógenos y el desarrollo de infecciones del tracto genital como vaginosis bacteriana, candidiasis bulovaginal, endocervicitis por clamidia, trachomatis, infección por virus herpes simple tipo 2, infección por virus de papiloma humano y la infección por VIH, así como también resumir la evidencia actual de la acción de los probióticos, prebióticos y simbióticos y su uso potencial como terapia alternativa o adyuvante contra estas infecciones. Si hablamos de la problemática de las infecciones vulvovaginales recurrentes, podemos decir que la abundancia reducida de lactobacilos es lo que conduce a disbiosis vaginal, y esta disbiosis vaginal está asociada a infecciones como vaginosis bacteriana, candidiasis bulovaginal, vaginitis aeróbica, infección por virus de papiloma, VIH, herpes simple 2, así como a otras ITS como infección por endocervicitis por gonorrea, menos frecuentemente en mujer, uretritis por gonorrea, pero sí lo vemos, vaginitis por tricomonas o tricomoniasis, endocervicitis por clamidia, infección endocervical por micoplasma y uroplasma ureolítico. Bueno, es todo esta, sobre todo disbiosis vaginal cuando nos referimos, que es el tema central de esta conferencia, sí, es el desequilibrio de la microbiota a nivel vaginal, el desequilibrio de la alteración de la homeostasis, o el desequilibrio de todas estas funciones metabólicas, inmunológicas y de protección que ofrecen los lactobacilos y que cuando hay una disminución de los lactobacilos y mayor crecimiento de estas bacterias, sobre todo anaeróbicas en la vaginosis bacteriana, o la formación de biofilos, biomasas en la candidiasis bulovaginal recurrente, realmente se torna un problema al ser manejadas en nuestras consultas privadas y en los consultorios de los hospitales de todo el país. Las recurrencias de vaginosis bacteriana y candidiasis bulovaginal impactan en la calidad de vida de las mujeres, causando estrés psicosocial, depresión, ansiedad y vergüenza. Y todo esto, si hablamos de estrés psicosocial, todo esto influye en la producción de cortisol a nivel de las suprarrenales, que disminuye la disponibilidad de glucógeno a nivel del epitelio vaginal, ¿sí? Que a su vez, al no haber disponibilidad de glucógeno, no permite que los lactobacilos, ¿sí?, realmente produzcan ácido láctico y creen un ambiente ácido con un pH entre 3,8 a 4,5, o según otros autores, un pH entre 3,5 a 4,5. Como problema también podemos resaltar que las infecciones fúngicas, perdón, se han convertido en un desafío creciente en salud pública, pues los antimicóticos disponibles en el mercado presentan opciones limitadas frente a las infecciones recurrentes por Candida albicans a la cabeza y otro tipo de Cándida, a lo que se suma la aparición de resistencia frente a estas infecciones. Pues antes de entrar de lleno a hablar de los ensayos clínicos, hablar de la evidencia de los probióticos frente a la eliminación y frente a la eliminación de estas infecciones, ya sea como tratamiento alternativo o como adyuvante, debemos primero definir qué es la microbiota. Y para ello me tengo que ir allá hacia el año 2007, en que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ¿sí?, decidieron realmente invertir en el proyecto Microbioma Humano, que en sus primeros inicios, cuando recién se implementó, realmente fue para estudiar cómo estaba constituido el organismo humano, y sobre todo las primeras investigaciones se centraron en lo que es la microbiota intestinal. Y lo que ellos más adelante hicieron es entrarse en el estudio de otras
otras microbiotas del cuerpo humano, ¿sí? Entre ellas la microbiota geniturinaria. Pero puedo definir entonces, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a múltiples organismos internacionales, que la microbiota se define como un conjunto o el conjunto de microorganismos, entre ellos conjunto de bacterias, hongos, arqueas, virus y protozoos o parásitos, que colonizan la piel y los conductos y cavidades corporales y que tienen acciones, este conjunto de microorganismos, tienen acciones metabólicas específicas, e inmunitaria y de protección frente a patógenos. Entonces, hasta el momento en el cuerpo humano, gracias a los estudios del proyecto Microbioma Humano de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? Se han descubierto, o sea, se han estudiado las microbiotas de la cavidad oral, la microbiota del tracto respiratorio, microbiota de la piel y muy profundamente la microbiota intestinal, que fue el inicio del descubrimiento de la acción beneficiosa que presentan los probióticos. Y posteriormente, sí, los estudios se centraron en microbiota geniturinaria y en los actuales momentos llevamos ya algunos años, sí, respecto al estudio de la microbiota que está presente en la placenta y en la leche materna, demostrando así que estas cavidades no son estériles y que también contienen microorganismos beneficiosos o de protección. Si definimos a la microbiota vaginal, entonces diríamos que es la comunidad o el conjunto de microorganismos vivos, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, arqueas, conjunto de microorganismos vivos que habitan la vagina y que se haya formada por más de 250 especies bacterianas y que dentro de estas especies bacterianas tenemos 20 que habitan en la vagina de un total de 120 especies que han sido descubiertas del lactobacillus y que también se hayan presentes en en las diferentes microbiotas del organismo humano. Hay lactobacilos presentes en la cavidad oral, en el tracto intestinal y a nivel de la microbiota geniturinaria. También ahora se está ya investigando la microbiota endometrial, ¿sí? Y los últimos avances están en la producción, investigación de probióticos para poder hacer frente a la endometriosis realmente uterina. Entonces, de ese total de 120 especies de lactobacilos, aproximadamente se ha observado que 20 están presentes y habitan en la vagina. Por allá, por el 2011, Ravel y colaboradores sí, hicieron grandes estudios respecto a a las diferentes comunidades que habitan en la especie, en las mujeres de las diferentes etnias, y así descubrieron que en las mujeres de raza blanca, la microbiota de estas mujeres se hayan dominado en un 90% por lactobacilos, que en las mujeres negras el 60% de los estados comunitarios o de estas comunidades bacterianas en mujeres negras hispanas, los lactobacilos están presentes en un 60% en comparación al 90% de las mujeres de raza blanca, y en las mujeres de asiáticas los lactobacilos dominan la microbiota o los compartimentos o los estados comunitarios de estas mujeres en el 80% de mujeres asiáticas. Entonces, siendo así, podríamos entender por qué las mujeres hispanas, por qué las mujeres de raza negra frecuentemente presentan disbiosis vaginal, o sea, resaltando que queremos decir cuando hablamos de disbiosis, ¿sí? Una disminución de lactobacilos y aumento en abundancia, un aumento en la abundancia de microorganismos patógenos, sobre todo en vaginosis bacteriana, un aumento en la abundancia de bacterias anaeróbicas, ¿sí? Entonces, si los lactobacilos apenas dominan las comunidades bacterianas en un 60% de mujeres negras hispanas, podemos entender por qué la mayor prevalencia, incidencia de infecciones recurrentes como vaginosis bacteriana y candidiasis vulvovaginal en estas mujeres. Definamos entonces, para seguir adelante, qué es el microbioma. El microbioma humano vendría a ser la población total de microorganismos con sus genes y los productos metabólicos que producen y que colonizan los tractos gastrointestinal, genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. Es decir, sí, todos los microorganismos que están presentes en estos sistemas con sus genes y los productos metabólicos que producen.
Y microbioma vaginal, pues es más localizado, porque microbioma humano hablamos la totalidad, pero microbioma vaginal se definiría a los microorganismos, o sea, los que forman la microbiota, con sus genes presentes en todas las, que ya sabemos que están presentes los genes, en todas las bacterias, hongos, virus y protozoos, ¿sí? Y los metabolitos que forman una barrera de protección al microambiente vaginal frente a los microorganismos patógenos. Entonces, microbioma vaginal, el conjunto de microorganismos que forman la microbiota vaginal con sus genes, ¿sí? Y los metabolitos que producen y que realmente confieren una barrera de protección al microambiente vaginal frente a la invasión de organismos patógenos. Y definiendo los probióticos, prebióticos y simbióticos, allá por el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud posteriormente, sí, porque tiene peso a nivel de europeo, la Sociedad Española de Microbiota y Probióticos y Prebióticos, porque todos ellos tienen la misma definición y son organismos representativos en la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y a nivel europeo, la Sociedad Española de Microbiota y Probióticos y Prebióticos. Definen a los probióticos como microorganismos vivos, esa es la primera condición que tiene que tener un probiótico, microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador. Los prebióticos vendrían a ser los nutrientes que están presentes en nuestra dieta, ¿sí? Que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas, tanto las bacterias endógenas que forman parte de la microbiota normalmente, como los probióticos, ¿sí? Entonces los nutrientes prebióticos son aquellos que, nutrientes, entre ellos muchos carbohidratos, que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas y de los probióticos, ¿sí? Confiriendo beneficios a la salud del hospedador. Ejemplo de prebióticos, tenemos los frutos oligosacáridos, la inulina, que es una proveniente de una planta de la chicoria, la lactoferrina es un prebiótico, una proteína obtenida de la leche bovina, que mejora la eficacia de las cepas probióticas al proporcionarles los nutrientes necesarios para su crecimiento y para el cumplimiento de sus actividades, que es un simbiótico, un producto o formulación presente a nivel del mercado que combina al menos un probiótico y un prebiótico. Los simbióticos son aquellos suplementos que decimos que están presentes en el mercado, aquí en Ecuador, en Europa, Estados Unidos, en todas las partes del mundo, ¿sí? Donde se ha combinado al menos una cepa probiótica con un prebiótico. Pero ya sabemos que en el mercado existen probióticos que son multicepas, que pueden contener 2, 3, 10, 11, 12 cepas. Y ya vamos a hablar más adelante cuáles son los mejores. Y entonces vamos a hablar un poquito para poder entender de disbiosis, de lo que es la microbiota vaginal normal y el rol que desempeñan los lactobacilos en la microbiota vaginal. Pues bueno, vamos a imaginarnos que estamos dentro de un ambiente, del ambiente vaginal, del ambiente, diríamos un microambiente vaginal. Vamos a imaginarnos que estamos acá, justamente dentro, aquí sobre el epitelio vaginal, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que está representado aquí por varias capas, entre ellos recordemos que el epitelio escamoso, el epitelio escamoso vaginal, está constituido por una fila de células basales, parabasales, células intermedias y superficiales, y que necesariamente para que pueda realmente proliferar y descamarse necesita de la acción de los estrógenos, que todos conocemos que los estrógenos están presentes en una concentración realmente elevada en mujeres en edad de pubertad, en mujeres adultas, en edad de reproducción y durante el embarazo. Entonces, para la maduración del epitelio vaginal necesitamos de la presencia de estrógeno. Ese es el primer, y a nivel vaginal específicamente de la disponibilidad del estriol. Y no solo eso, si tenemos un epitelio escamoso, escamoso estratificado, no queratinizado, ¿sí? Maduro,
Si está maduro el epitelio por acción de estos estrógenos, pues va a aumentar la disponibilidad del glucógeno. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Aquí abajo, observamos gran cantidad de lactobacilos, estos azulitos adheridos al epitelio vaginal, junto a estos circulitos rojos que representan el glucógeno, que es realmente el glucógeno que le confiere los nutrientes a este epitelio, es un carbohidrato. ¿Sí? Entonces, cuando el epitelio escamoso madura completamente, se desprende este glucógeno, se descama se descama el glucógeno y luego por la acción durante el proceso de glucólisis, ¿cómo se obtiene ácido láctico? Pues gracias a la acción de la enzima alfa-amilasa, que a su vez, por intermedio de la maltosa, maltotriose y alfa-dextrina, y la acción de la lactato deshidrogenasa producida por los lactobacilos va a producir ácido láctico que va a ser quien mantiene, gracias al ácido láctico, se mantiene el pH ácido en condiciones fisiológicas normales, entre un 3.8, 3.5 hasta 4.5, que es el concepto de acidez a nivel del epitelio vaginal. Entonces, este es el fenómeno de glucólisis, donde este carbohidrato glucógeno es convertido en otros carbohidratos, pero que a la final los lactobacilos son los que por acción de esta enzima, lactato deshidrogenasa, va a producir ácido láctico. Pero también los lactobacilos cumplen otras funciones, como aquí a nivel de la mucosa del epitelio vaginal, esa barrera también mucosa que está presente. Entonces, por acción de los lactobacilos, libera marcadores y se liberan marcadores inmunitarios como mucina, inmunoglobulina secretora tipo A, inmunoglobulina A secretora, inmunoglobulina G. También los lactobacilos liberan el inhibidor de la proteasa leucocitaria secretoria, ¿sí? Libera beta-defensinas humanas, sobre todo beta-defensina humana tipo 3. Todos ellos intervienen en mantener el sistema inmune en condiciones realmente beneficiosas, en condiciones saludables. Sí, pero también otra acción importante de los lactobacilos aquí dentro del microambiente vaginal, porque dijimos, nos vamos a imaginar que estamos dentro de la vagina, ¿sí? Los lactobacilos también producen sustancias metabólicas o metabolitos, entre ellos el peróxido de hidrógeno, muy importante, que su producción para poder realmente cumplir una función metabólica en condiciones normales, saludables. Entonces, los lactobacilos deben producir como condición principal peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, así como otras sustancias metabólicas como bacteriocinas, biosurfactantes, que son los antibióticos naturales, fisiológicos, que están presentes a nivel vaginal y que son producidos por los lactobacilos. Si los lactobacilos favorecen gracias a ellos, ¿sí? Los lactobacilos cumplen la función de exclusión competitiva, ¿sí? Exclusión competitiva de patógenos, eliminándolos mediante autofagia, evitando la adherencia de estos microorganismos patógenos al epitelio vaginal. Recuerden ustedes, esto lo resalto, que los lactobacilos también forman un biofilm de protección a nivel del epitelio vaginal, una barrera de protección, y no solo los microorganismos que participan en vaginosis bacteriana, entre ellos Gardnerella y Atopobium vaginae y Candida albicans, que también forma un biofilm, sino que los lactobacilos forman un biofilm de protección, una membrana de protección para evitar la adherencia de patógenos. Aquí están presentes y ellos también tienen una función de exclusión de estos microorganismos, los eliminan, los excluyen mediante autofagia, es decir, se los engullen. Y bueno, resaltar que los lactobacilos dominan esta microbiota vaginal en un 90-95%, según varios autores, entre ellos Amabebe y Anumba, una gran publicación respecto a lo que es el microambiente vaginal en estado de eubiosis o normal o fisiológico. Y que el otro 5%, 95% lactobacilos dominan la microbiota vaginal, pero otro 5% está dominado por microorganismos anaeróbicos. Hay microorganismos gram positivos, gram negativos, entre ellos, entre los gram positivos, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dipteroides entre los anaerobios,
Tenemos Gardnerella vaginalis, Pectostreptococcus, Bacteroides, Ureoplasma urealítico, Mycoplasma homini y otros microorganismos gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, otros gram negativos, Klebsiella sobre todo, y Escherichia coli, que forma también parte de la microbiota vaginal, ¿sí? Y mantienen así todo los lactobacilos para resaltar. Mantienen entonces la integridad de las superficies epiteliales y bloquean la adherencia de patógenos y producen sustancias antimicrobianas que ya los afirmamos. Si tener presente, tiene un probiótico, por tanto, tiene que producir, si tiene que, las cepas presenten un probiótico comercializado, entonces tiene que producir sustancias antimicrobianas. Sí, peróxido, bacteriocinas, biosurfactantes. Todas ellas, sí, en presencia de un pH bajo, ácido, inhiben el crecimiento bacteriano, las infecciones de transmisión sexual, como infección por virus de papiloma, virus de VIH, herpes simple, tipo 2, y la infección por clamidia trachomatis a nivel del endocelio. Y aquí solamente es para hacer un énfasis que promueven los lactobacilos en condiciones de eubiosis, en condiciones fisiológicas normales, ¿sí? Promueven la producción de moco, o sea, crean esta barrera mucosa de protección y la formación de una membranita, una biopelícula como barrera fisiológica que bloquea la colonización y la invasión de todos estos microorganismos patógenos, virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Y entonces presentes aquí le forman esta barrera de protección en presencia de un pH bajo entre 3.5 y 4.5. Y otros efectos inmunomoduladores de los lactobacilos que debemos todos conocer y tenerlos presentes, es que siendo así, con estos efectos importantísimos inmunomoduladores, es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha llegado a definir que los lactobacilos dominan la mujer, perdón, dominan la vagina y se constituyen, dominan la vagina en mujeres en edad reproductiva, en mujeres sanas, y representan o se constituyen en biomarcadores potenciales de una microbiota sana, como biomarcador, los lactobacilos endógenos, los que están en condiciones fisiológicas en la vagina. Inhiben citoquinas proinflamatorias, interleucina 6, interleucina 1B, interleucina 2, ¿sí? Recuerden ustedes en la pandemia de COVID, cómo todos cuando pasamos esos duros momentos, ¿sí? Los exámenes a solicitar un marcador importante era solicitar interleucina 6 y 8, porque esos son marcadores, son citoquinas proinflamatorias. Entonces, los lactobacilos, entre sus funciones, estos microorganismos, ya conocidos como lactobacilos, son microorganismos gram positivos, entonces producen en condiciones de eubiosis, en condiciones normales, citoquina proinflamatorias como inhiben, perdón, inhiben citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1B, interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son proinflamatorios. Y más vale, producen, ¿sí? Interleucina 10, promueven la producción de interleucina 10, que es preinflamatoria, esta sí es preinflamatoria, la protectora, previniendo la inflamación aguda, ¿sí? Es aguda sistémica y también la inflamación a nivel local. Aceleran la reepitelización de las células epiteliales vaginales y aumentan la producción del factor de crecimiento del endotelio vascular, esencial para la cicatrización de la mucosa, ¿sí? Entonces, miren ustedes, también los lactobacilos deben estar presentes, debemos o sea, tenerlos como una parte, como una opción de tratamiento en estas infecciones vaginales, porque también, ¿sí? Contribuyen a la repitelización de células epiteliales, ¿sí? Favoreciendo la producción de este factor de crecimiento endotelio vascular que ayuda a los procesos de cicatrización de la mucosa y el epitelio. Y hablamos entonces ahora sí de disbiosis. Habíamos dicho que era la disbiosis, un desequilibrio de la microbiota vaginal donde realmente debe estar, o sea, en equilibrio los lactobacilos acá arriba, ¿sí? Hay haber mayor abundancia de lactobacilo y menor abundancia de microorganismos patógenos como anaerobios, como Candida albicans, pero que en las disbiosis ocurre lo contrario. O sea, los lactobacilos disminuyen, ¿sí? Disminuyen los lactobacilos y aumentan realmente lo que son las bacterias anaerobias,
cándidas, cándida, este microorganismo que realmente es el responsable de más del 80% de los casos de candidiasis vulvovaginal, tanto en episodios agudos como en la recurrencia, pero que existen otros tipos de cándidas, que, sobre todo glabrata, que le lleven frecuencia, que también puede producir, ¿sí?, candidiasis recurrente y la formación de biopelículas o biofilm. Y esto contribuye a la recurrencia de infecciones en candidiasis vulvovaginal. Entonces vamos entonces a ver respecto a la disbiosis, ¿sí?, qué nos dicen las diferentes publicaciones. Chi, colaboradores, en su publicación del 2020, ¿sí?, ya hablaba que la disbiosis refleja la alteración en la composición de la microbiota vaginal o de los estados comunitarios, que conduce a un crecimiento excesivo de patógenos oportunistas y a una disminución de los lactobacilos que lesionan esta alteración en la composición de la microbiota, donde ahí disminuyen lactobacilos y aumentan todos estos microorganismos patógenos, lesionan células epiteliales y lesionan la mucosa vaginal. Cuando hablamos de estados comunitarios o comunidades bacterianas, tenemos que todos nosotros como ginecólogos, colposcopistas, ¿sí?, tener presente en nuestra memoria que en el 2011 Ravel y colaboradores establecieron que, como parte del estudio del proyecto Microbioma Humano, luego de que ya más adelante fue desarrollando el estudio de la microbiota vaginal, Ravel y colaboradores en el 2011 establecen la existencia de 5 comunidades microbianas o estados comunitarios según las diferentes etnias existentes. Y siendo así, establece que existe un estado comunitario, 5 estados comunitarios, donde el estado comunitario tipo 1 se haya dominado por Lactobacillus crispatus, hablando de microbiota vaginal, obvio, ¿sí? Lactobacillus crispatus, que el estado comunitario tipo 2 se haya dominado por Lactobacillus gazeris, el estado comunitario tipo 3, Lactobacillus iners, el estado comunitario tipo 5, dominado netamente por Lactobacillus jenseni, y que tanto el estado comunitario tipo 1 como el 5 son los que menos transitan, menos cambian o menos transitan a un estado enfermo o patológico, y que más vale el estado comunitario tipo 3, dominado por Lactobacillus iners, se ha asociado a cambios temporales del ciclo menstrual. Se ha establecido que durante la menstruación la microbiota vaginal, luego de estar dominada en mujeres saludables, sanas, luego de estar dominada por Lactobacillus crispatus, ¿sí?, durante la menstruación se ha observado que pasa a estar dominado en mujeres que presentan infecciones recurrentes vaginales, pasa a ser dominado por Lactobacillus iners. Y esta sería la explicación por qué nuestras pacientes justo relatan que con cada inicio o de menstruación o después de terminar la menstruación inmediatamente o con la menstruación presentan ese olor, ese mal olor a marisco, a pescado, donde ya ellas se percatan por el olor a marisco, el olor fétido, de que hay presente algo no está bien y que nosotros sabemos que corresponde a una vaginosis bacteriana. Igualmente en pacientes con candidiasis recurrente, todos en los consultorios diariamente escuchamos a nuestras pacientes decir que menstrua y aparece la cándida. Entonces entendemos por qué. Porque hay ciertos estados comunitarios que pueden variar durante el ciclo menstrual, durante el ciclo menstrual de las mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Y que realmente, pese a tener un estado sano dominado por Lactobacillus crispatus o Jenseni, transitan a un estado patológico temporalmente, pero que realmente en las recurrencias, en estas infecciones recurrentes, se transforman en un gran desafío en tratar. Y el estado comunitario 4, que no les hablé, se caracteriza por un estado con baja dominancia de lactobacilos y una gran gran dominancia de microorganismos anaeróbicos, entre ellos Gardnerella vaginalis, Topoion vaginal, Mobilucus, Pectostreptococcus, Ureoplasma ureolítico, Mycoplasma hominis, bacteroides. ¿Sí? Entonces, baja los lactobacilos, aumento de estos microorganismos patógenos generalmente, y por eso las personas con vaginosis bacteriana, las pacientes, generalmente tienen un estado comunitario dominado por un estado tipo 4, donde dominan no los lactobacilos, sino todos estos microorganismos que contribuyen a las infecciones,
sí, recurrente. Siguiendo con el tema de disbiosis vaginal, se ha demostrado asociación entre disbiosis vaginal y aumento de infecciones como vaginosis bacteriana, candidiasis bulovaginal, tricomoniasis, infección por VPH, vaginitis aeróbica, que está asociada a gérmenes gram positivos y gram negativos, gram positivo como estafilococo aureus, streptococo epidermides, gram negativo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterococo fecalis, pseudomonas, ¿sí? No hay que olvidar de vaginitis aeróbica. Entonces, la disbiosis contribuye también a la infección por virus de papiloma, a la infección por clamidia trachomatis en endocervix, a la infección por herpes genital tipo 2 y a su recurrencia, y a la infección de VIH. Esta imagen solo para recordar en una microbiota normal en condiciones de eubiosis o fisiológica, ¿sí? Donde realmente tenemos la adherencia de lactobacilos que están presentes sobre el epitelio vaginal y que cuando hay disbiosis, estos lactobacilos son desplazados, sí, son desplazados por todos estos microorganismos, entre ellos Candida albicans, presente en las candidiasis como agente de candidiasis vaginal, causante de candidiasis vaginal, Gardnerella vaginale, tricomonas. Entonces, esto en condiciones de disbiosis, donde el pH ya aumenta, sobre todo en las infecciones por vaginosis bacteriana y vaginitis aeróbica, el pH aumenta, igual que en tricomoniasis, aumenta el pH debido a que no hay producción de ácido láctico, si no, la producción de peróxido de hidrógeno está ausente, peróxido de hidrógeno y otras bacteriocinas. Entonces, esto es en condiciones de disbiosis. Y hablando un poco de estrés, inmunidad y dieta, ¿qué tiene que ver con la disbiosis? Pues la carga glucémica y los nutrientes de la dieta se asocia con mayor prevalencia de vaginosis bacteriana. Esto en estudios publicados por Thomas y colaborador en 2011. Desde ahí ya hay muchas publicaciones respecto a cómo la dieta influye, los nutrientes que ingerimos en la dieta diaria influyen en la prevalencia y recurrencia de infecciones, si hablamos de microbiota del tracto genitourinario, en las infecciones tanto recurrentes del tracto urinario como de infecciones vaginales recurrentes. El estrés psicosocial crónico se considera un mediador importante de salud vaginal y estaría dado por el efecto del cortisol producido a nivel de la suprarrenal sobre la disponibilidad de glucógeno y la función inmunitaria que existe en la mucosa vaginal. ¿Sí? Esto, según estos autores, o sea, pueden revisar las publicaciones, ¿sí? Niveles crónicamente elevados de cortisol se ha demostrado que son inmunosupresores. ¿Sí? Agotan las reservas de glucógeno, por tanto no pudiera ocurrir, no pudiera ocurrir la glucólisis que es necesaria a nivel del epitelio vaginal para la producción de ácido láctico. Entonces el estrés es un factor de recurrencia de infecciones vaginales, ¿sí? Porque agotan el glucógeno, ese carbohidrato importante a nivel del epitelio vaginal que necesitamos que esté presente, que se descame luego que el epitelio ha sido madurado por estriol, ¿sí? Un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Debe madurar en presencia de estriol y solo así al madurar produce glucógeno. Entonces, el cortisol, y como inmunosupresor, agota la reserva de glucógeno, reduce la dominancia, por tanto, de lactobacilos, ¿sí? Y reduce la producción de ácido láctico en el epitelio, así como también, ¿sí? Y disminuye la pérdida de la actividad antiinflamatoria que tienen se pierde esa protección antiinflamatoria que tienen los lactobacilos. Antiinflamatoria decimos ¿por qué? Porque aumenta la producción de interleucina 10 y disminuye los lactobacilos, recuerden, disminuye las citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, 8, 1B y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces se pierde ese efecto protector antiinflamatorio de los lactobacilos cuando el estrés crónico eleva el cortisol, ¿sí? Y agotan las reservas de glucógeno a nivel del epitelio vaginal. Y esta imagen es para hablar un poco y entender por qué lo de la candidiasis bulovaginales recurrentes, por qué los antimicóticos dejan de funcionar, solo así podemos comprender el rol que desempeñan los probióticos, los lactobacilos probióticos como ayudantes o como alternativa de tratamiento en las candidiasis recurrentes. Lactobacilos inhiben, miren, una función importantísima. Los lactobacilos, además de todo lo que hemos visto, inhiben el cambio de levadura IFA,
¿sí? La forma invasiva, la patogenicidad de Candida albicans está dada por estas formas invasivas que las tenemos acá, ¿sí? Y micelios de hifas. Las hifas, perdón, los micelios no son más que una red de hifas. Esta es la forma invasiva de Cándida, tiene que ver mucho con la formación de biofilo, biomasa o biopelículas y la recurrencia de candidiasis, ¿sí? Entonces, la blastoconidia, ¿sí? O levaduras realmente no se consideran una forma invasiva en una forma invasiva de Candida albicans, no determina la patogenicidad de una infección por Cándida. Esto lo resalto porque ya vamos adelante a hablar respecto a cuando estamos haciendo tratamiento de infección recurrente por Cándida. Hemos logrado controlar los síntomas, la paciente no presenta picazón, no presenta edema vulvar, no, ajá, y no presenta secreción y pedimos un control después de tratamiento, ya sea con un antimicótico, asociado o no a un probiótico, pedimos un control para ver la cura micótica y resulta que ya no hay una respuesta inflamatoria, o bingo, dijimos, ya los leucocitos en el cultivo de secreción vaginal, en el examen de Gram, los leucocitos ya están normales, están menos de 10, que es hasta 10 es normal, están en 3, 4, 5 leucocitos, es normal, no hay respuesta inflamatoria. Sin embargo, dice presencia de levaduras y volvemos a tratar, insistimos con volver a dar antimicóticos y no es lo correcto. Si tenemos presencia de levaduras y realmente no nos dicen que hay presencia de hifas o pseudohifas o micelios, no tenemos por qué tratar y una buena opción de tratamiento es administrar probióticos solo, porque la paciente insiste, pero mire, me salió levadura, todavía tengo, no es así. Las formas entonces invasivas, ¿sí? Y la patogenicidad de cándida está dada por los micelios, las hifas que son estas redes, ¿sí? Está dado, aquí tenemos hifas que también, si las vemos aisladas y no formando micelios, ¿sí? Vemos que las hifas pueden ser sectadas con estas divisiones y no sectadas, y las pseudohifas son levaduras unidas en forma de cadena. Estas pseudohifas, hifas y micelios es lo que realmente da la patogenicidad a las infecciones por cándida. Entonces, los lactobacilos compiten por los sitios de adhesión de cándida en las células epiteliales para evitar estas infecciones que estamos viendo aquí a la derecha. Una paciente de 25 años con un historial de 2 años de recurrencia de cándida, 25 años, con un número de tratamiento ya indicados que no mejoraba. Entonces veo una vulva netamente eritematosa, edematosa, veo esta vulva llena de escoriaciones, de fisuras, hay edema de los labios menores, edema de clítoris, edema de labios mayores, eritema. Y lo primero que se me ocurre, yo veo una vulva así, digo, esta paciente o tiene resistencia a insulina, intolerancia a los carbohidratos o es diabética. Bingo. Le pido la glucosa, solo con ver la vulva, sospecho diabetes o resistencia a insulina. Pido la glucosa 256, 25 años. Y nadie sospechó que podía ser diabética. Liu y colaboradores observaron que el Lactobacillus crispatus era reemplazado por Lactobacillus inner en infecciones como candidiasis vulvovaginal, vaginosis bacteriana, infección por clamidia trachomatis. Lo que yo les decía, las pacientes de tener un estado comunitario tipo 1, dominado por crispato, que es saludable, que muy poco pasa a un estado enfermo patológico. En estas infecciones, los investigadores, muchos investigadores, han observado que este estado comunitario pasa a ser, después de ser dominado por Lactobacillus crispatus saludable, pasa a ser dominado por Lactobacillus iners. Yo siempre, nunca me olvido, o sea, me guío para no confundirme y digo Lactobacillus iners, el intrometido, el que no debe estar. Ese es el malo. Mujeres con candidiasis vulvovaginal exhibieron un aumento en la abundancia, perdón, se observó en mujeres con candidiasis vaginal, estos autores, Liu y colaboradores observaron en mujeres con candidiasis vaginal que exhibían un aumento en la abundancia de lactobacillus inner y que inducían, ¿sí? Cuando este estado comunitario estaba dominado por INES, inducía la formación de biopelículas de Candida albicans, favoreciendo el crecimiento de las hifas e incrementando la expresión de genes asociados a hifas. O sea, mire cómo también participa la respuesta genética, una respuesta genética anormal en las recurrencias de cándida, en la infección recurrente y en la formación de biopelículas.
¿sí? Hay una alteración genética a nivel de cándida. Si ya dijimos que los genes están presentes en las bacterias, están presentes en los virus, los genes están presentes en los hongos, entonces sí, o sea, hay alteraciones genéticas que observadas, sí, en la composición de todo de Candida albicans que favorece la formación de biofilm o biopelícula. ¿Y cuál es la función entonces ahora sí de los lactobacilos probióticos? ¿Qué funciones cumplen los lactobacilos frente a la disbiosis vaginal? Los lactobacilos previenen la colonización y el crecimiento excesivo de patógenos al producir metabolitos como ácido láctico y mantener un pH ácido, favoreciendo así la homeostasis vaginal. Cepa de lactobacilos acidophilus, ¿sí? Estos son cepas, esto me olvidaba que es importante también hacer énfasis. Cuando decimos lactobacilo, ajá, ¿sí? Realmente, y acidófilo es la especie, lactobacilo es el género, ¿sí? Entonces, género, si hablamos un poquito de lo que es taxonomía y clasificación, nomenclatura microbiana, taxonomía y nomenclatura microbiana, algo rápido, lactobacillus se refiere al género de la bacteria, acidófilo es la especie, y estos números combinados con letras es la cepa. Entonces aquí tenemos género, especie y cepa. Y cuando veamos este conjuntito de letras y números, vamos a referirnos a cepas. Entonces se ha observado que las cepas de lactobacillus acidófilos, GLA14, lactobacillus crispatus, el MG S29995, la cepa de lactobacillus crispatus DSM32717, crispatus DSM32720, lactobacillus paracasei, aquí es el género es lactobacillus, especie paracasei, cepa LPC S01, el lactobacillus rhamnosus, lactobacillus es el género, ¿sí? El género es lactobacillus, la especie es rhamnosus, la cepa H1N001. Cuando han sido administradas por vía oral en diferentes ensayos clínicos, todas estas cepas ha demostrado realmente que eficacia, ¿sí? Al ser administradas por vía oral, ha demostrado eficacia frente a vaginosis bacteriana, a candidiasis bulovaginal. Esto está sustentado por estudios de Russo y colaboradores en el 2019-2020, Mandar y colaboradores de 2023. Y a su vez, ya van a ver ustedes a lo largo de la conferencia cómo la evidencia científica cada día sí, nos muestra de la acción importante que tiene, la acción potencial que tienen los lactobacilos en el tratamiento de estas infecciones. Se ha observado, según estos autores y colaboradores, en su publicación, sustentada en su publicación 2023, que los probióticos orales mejoraron la tasa de recuperación y aliviaron los síntomas de vaginosis bacteriana, además de mejorar el perfil microbiano vaginal. Rey y colaboradores demostraron en esta publicación del Engine 2024, pues, en esta publicación demostraron por primera vez en 1992 que la eficacia de un óvulo conteniendo lactobacillus acidophilus en el tratamiento de vaginosis bacteriana, donde se observó que eran capaces de restaurar la microbiota y reducir así la recurrencia de vaginosis bacteriana. Entonces, miren, lactobacillus crispatus ya por 1900, perdón, lactobacillus acidófilos allá por 1992 ya en la presentación de óvulos demostró eficacia en restaurar la microbiota y reducir la recurrencia de vaginosis. Y bueno, acá en el mercado ecuatoriano nosotros sí tenemos la disponibilidad de productos comercializados, tanto para ser administrados por vía oral como por vía vaginal. Y bueno, al inicio era una controversia, nadie creía que, no solo al inicio, hasta hace poco en mi consulta privada, pues conversábamos con otra doctora, conversábamos con colegas, dos colegas, respecto a que estamos inmersos en el estudio microbiota, conversábamos con el hecho que todavía encontramos especialistas, ¿sí? Ginecólogos, que realmente cuestionan que un probiótico administrado por vía oral pueda tener efectos beneficiosos a nivel vaginal. Hay muchas publicaciones y yo aquí les estoy dando, pueden revisarlas, hay un sinnúmero de publicaciones desde 1965, en que por primera vez Helio Metikoch, ¿sí? Que ganó el premio Nobel, era este ruso ucraniano que ganó el premio Nobel allá en este año, ¿sí? En 1900, bueno, el ruso Eli Metikoch
ya hablaba por allá en 1965 respecto al beneficio que ofrece la dieta para modular la flora intestinal y obtener y desplazar las bacterias dañinas por bacterias buenas. Eso lo dijo Elio Mechnikov, ruso ucraniano, no se habla ruso, peor pronunciar, no se va a pronunciar, peor hablarlo, sí, ganador de premio Nobel, que por allá ya hablaba en 1965 respecto a los probióticos, y ahí todavía decíamos flora intestinal. Sí, entonces la vía oral, sí, en comparación con la vía vaginal, tiene beneficios que aportan los probióticos a la microbiota intestinal. O sea, cuando administramos por vía oral, los probióticos sí resultan eficaces a través de la vía, del eje intestino-vaginal. Esto hay que resaltar. A raíz del proyecto Microbioma Humano implementado por los Institutos Nacionales de Salud desde el 2007, se comenzó a hablar acerca del eje intestino-cerebro. Eso no es parte de nuestra conferencia, nosotros vamos a hablar del eje intestino vaginal, donde un probiótico realmente administrado por vía oral puede resistir la acidez del estómago, la acidez del duodeno, donde realmente no hay una pobre dominancia de microorganismos, en el duodeno sobre todo, resisten la acidez y llegan al colon, allá donde deben llegar los probióticos intactos. Y para que los probióticos por vía oral lleguen intactos, tienen que estar asociados a un prebiótico. Es decir, te debemos incorporar simbióticos, la mezcla de prebióticos y probióticos y prebióticos que le confieren beneficios, ¿sí?, a los probióticos para producir sustancias beneficiosas y a su vez para resistir el paso de la acidez existente en el estómago y duodeno, sobre todo intestino delgado también hay acidez, y que los probióticos lleguen intactos hasta el colon. Aquí en el colon favorece la producción también de lactobacilos, ¿sí? Y que estos lactobacilos posteriormente van a colonizar por la cercanía la vagina. Y yo digo, ¿por qué resulta incrédulo para los médicos especialistas de ginecología? Aún resulta no creíble, ¿sí?, que los probióticos administrados por vía oral lleguen a vagina. Si todos hemos participado desde hace desde 2007 en los protocolos de manejo de control de embarazo del Ministerio de Salud Pública, donde, no, donde al hablar de la prevención de Streptococcus galactiae, ¿sí? ¿Se acuerdan de Streptococcus galactiae? Todos estamos obligados en tomar, si el parto sobre todo va a ser por vía vaginal, hacer un cultivo de secreción anorrectal, ¿o no es así? Un cultivo, una toma de muestra, tanto del recto como de la vagina sin poner espéculo, porque solamente tomamos la muestra, sin espéculo del tercio inferior de vagina y una muestra del ano. ¿Para qué? Para poder descifrar si Streptococcus galactiae estaba presente en cualquiera de los dos sitios, ¿sí? Y como profilaxis, administrar antibiótico terapia para evitar la sepsis neonatal por Streptococcus galactiae. Entonces, ¿de dónde viene la no credibilidad de que los probióticos pueden ser saludables, sí, conferir beneficios tanto a la microbiota intestinal en la producción de energía? Se sabe que hasta el 70% de la energía del cuerpo humano, ¿sí?, está mediada por los probióticos, por las bacterias probióticas, las bacterias, perdón, los microorganismos endógenos presentes en la vagina. ¿Sí? No solo son los lactobacilos, ahí hay un sinnúmero de bacterias que no es parte de la conferencia, ¿sí?, y que le confieren beneficios produciendo ácidos grasos de cadena corta como ácido butírico, propiónico, acético, que realmente proporcionan no solo energía, ¿sí?, al organismo humano, sino otros beneficios como mantener la homeostasis intestinal, ¿sí?, modular el sistema inmune. Sí, el sistema inmunológico deben ustedes tener siempre en ustedes presente, no solo el que está el sistema inmune sistémico, sino el sistema inmune intestinal, el sistema inmune local a nivel vaginal. Entonces los probióticos modulan la respuesta inmune tanto a nivel intestinal como vaginal. ¿Y por qué lo debemos dar? Cuando damos por vía oral probióticos tenemos doble beneficio, además de evitar la recurrencia de infecciones vaginales,
¿sí? Favorecemos la homeostasis intestinal. Entonces, si administramos por vía oral, los probióticos llegan a la vagina aproximadamente en 7 días. Cuando administramos por vía vaginal los probióticos, que sí tenemos en nosotros acá, una combinación de estriol con lactobacillus acidophilus, llegan, muestran sus efectos o llegan a cumplir sus efectos en 2 o 3 días. Esto es una publicación del LIU Colaboradores 2023. ¿Sí? Entonces, tener presente que la vía oral provee de lactobacillus, ¿sí? Si llegan, deben llegar intactos a la microbiota, provee de lactobacillus a la microbiota intestinal, favoreciendo beneficios bien establecidos, y a su vez facilita por la cercanía a la vagina la colonización posterior de estos lactobacilos que llegan intactos al colon, bajan y colonizan por la cercanía a la vagina. Y bueno, esto voy a resaltar cuál es el impacto que ha tenido los regímenes terapéuticos, los probióticos, sobre el microbioma vaginal en la vaginosis bacteriana recurrente. Aquí tenemos la imagen de un microambiente vaginal patológico enfermo donde observamos presencia de biopelículas o biomasa, que es el conglomerado de microorganismos anaeróbicos que forman biomasas de bacterias en el epitelio vaginal. Entonces, esta es una microbiota patológica, disbiótica, donde hay una disminución de lactobacilos, que son los verdes, muy escasos lactobacilos, y un gran aumento de bacterias anaeróbicas. Y que cuando administramos antibióticos, las investigaciones han demostrado que los antibióticos reducen la diversidad, esta gran diversidad de microorganismos anaeróbicos, y restauran los lactobacilos que están dominando, ya los lactobacilos han sido restaurados, pero la biopelícula de microorganismos anaeróbicos siguen intactas, y entonces ahí las investigaciones, al administrar estas investigaciones, los investigadores decidieron administrar adyuvantes como los probióticos, y se observó que no solo reducía la diversidad microbiana, sino que cuando se administraba lactobacilos probióticos, eliminaban biopelículas, que aquí ya no tiene esta biomasa o biopelícula, ya no observamos. Y bueno, para hablar un poquito rápido de Candida albicans, ¿sí? Los lactobacilos, cómo cumplen su función, ¿sí? Beneficiosa en las candidiasis vulvovaginal y en los episodios agudos como en la recurrente. Los lactobacilos que están aquí adheridos al epitelio vaginal, ya dijimos que forman una membrana, un biofilm de protección. Los lactobacilos aquí compiten por los sitios de adhesión de Cándida. Estas son las levaduras de Cándida, ¿sí? Entonces, lactobacilos primero van a competir por los sitios de adhesión de Cándida en las células epiteliales, secreta biosurfactantes que son antimicrobianos, antibióticos naturales presentes, que los lactobacilos la producen, reduciendo así la capacidad de Cándida para pegarse a las células epiteliales. Liberan peróxido de hidrógeno, los lactobacilos, ya dijimos que el peróxido de hidrógeno favorece la glucólisis y la producción de ácido láctico y mantener un pH bajo, ¿sí? Los lactobacilos también producen ácido láctico, otros ácidos grasos de cadena corta, ácido acético a nivel vaginal, a nivel intestinal otro beneficio, producen ácido propiónico y butírico, e inhiben las formas invasivas de cándida aquí en el epitelio vaginal al producir ácido láctico y ácido acético. Inhiben las formas invasivas de cándida. Con esto, cuidado, no quiero decir que poner ácido acético va a inhibir la transformación de las formas no invasivas a invasivas a las de Candida albicans. Cuidado, no está indicado por eso en candidiasis hacer duchas con vinagre. Los lactobacilos producen sustancias similares a bacteriocinas, ¿sí? Que suprimen el crecimiento fúngico de estos hongos y disminuyen la carga micótica. Y bueno, esto vamos a hablar de los ensayos clínicos. Respecto a los ensayos clínicos que se han desarrollado en el tratamiento de vaginosis bacteriana y Candida albicans, infección por virus de papiloma. Bertusini y colaboradores observaron que Lactobacillus rhamnosus esta cepa de Lactobacillus rhamnosus HN001 y Lactobacillus acidophilus GLA14 inhibían significativamente el crecimiento de Gardnerella vaginal y Atopodio vaginae, considerados los principales colonizadores en vaginosis bacteriana. Metaanálisis que incluyó 17 ensayos clínicos aleatorizados con 3.176 participantes, una muestra sumamente representativa, observó que los probióticos cuando se administraron solos fueron significativamente más eficaces frente al placebo en el tratamiento vaginosis bacteriana. Estudio de Lin Jin, ¿sí? En su publicación 2024, Lin Jin y colaboradores.
Observaron los autores que combinar probióticos con antibióticos, como en este esquema de tratamiento, el segundo esquema, si combinar probióticos con antibióticos resultó más eficaz que cuando se eliminaban antibióticos solos. Y recuerden que un enfoque de tratamiento también, en primer lugar, es la administración de antibióticos o antimicrobianos solo. Y que otra opción es antibióticos con probióticos. Y la tercera opción, solo probióticos en los tratamientos. No hubo diferencia significativa en eficacia entre diferentes probióticos, diferentes formulaciones. Entonces, miren, para grabarnos entonces entre los enfoques de tratamiento en infecciones vaginales en episodios agudos como recurrencia, tenemos tres opciones. Antimicrobianos, entre ellos cuando decimos antibióticos, antimicrobiano engloba antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios. ¿Sí? En segunda opción, antimicrobianos más probióticos, y la tercera opción, probióticos solo. Estos autores en este ensayo clínico entonces observaron que los probióticos solo resultaron más eficaces que el placebo y que cuando los combinaban eran con antibióticos en vaginosis bacteriana, fueron más eficaces que cuando administraban antibióticos solo. Las cepas de lactobacilo acidófilo LA14 y lactobacillus rhamnosus HN001 administrado vía oral aumentó significativamente la abundancia vaginal de lactobacilos a partir del día 7, cuando se administró la cepa LA14, y a partir del día 14, cuando se administró la cepa de lactobacillus rhamnosus HN001 respectivamente. Los autores observaron, colaboradores en el 2020, su publicación, sí, observaron que los simbióticos un simbiótico, conteniendo lactobacillus acidophilus, W70, lactobacillus brevis, W63, el bético W74, lactobacillus plantarum W21 y salivarus W24 y agregado a bifidobacterium. Otro probiótico saludable, los bifidobacterium, también han aportado grandes beneficios en el tratamiento de infecciones tanto vaginales agudas como recurrentes. ¿Sí? Entonces los lactobacilos, bifidobacterium son opciones de tratamientos, ciertas cepas investigadas de bifidobacterium bifidum como la W28, que formó parte de este simbiótico, ya dijimos que era la combinación de al menos de una cepa probiótica, ¿sí? Con un prebiótico. Entonces, este simbiótico tiene ¿cuántos probióticos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cepas. Restauró este simbiótico, los autores observaron que restauró la microbiota vaginal y redujo la incidencia de vaginosis bacteriana en 2.8 veces, esto es significativo, en comparación con el grupo de control no tratado. Y bueno, esta es una investigación de Armstrong y colaboradores del 2022, estudios hechos en Estados Unidos, observó que la cepa de Lactobacillus crispatus CNB05, Lactin B, denominado así, como terapia adyuvante en ensayo clínico aleatorizado, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado, evidencia alta, con placebo, fue eficaz en prevenir la recurrencia de vaginosis bacteriana luego de un ciclo de tratamiento con gel de metronidazol por vía vaginal por 5 días y luego de administrado 2 veces por semana por 10 semanas. Observó que el riesgo de recurrencia, el riesgo relativo a recurrencia en la semana 24 después de suspendido el tratamiento, después de las 10 semanas, viene a ser 2 meses y medio, ¿sí? Que daban 2 veces por semana, este gel vaginal se aplicaba 2 veces por semana, por 10 semanas. Estos autores observaron en este ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado que el riesgo relativo a recurrencia en la semana 24 fue apenas de 0.73, o sea, significativo. Sí, también Viera Batista recogió en su publicación 2022 este ensayo clínico, resaltando así el papel de la cepa, el potencial que tiene la cepa Lactobacillus crispatus CTB05, ¿sí? En la eficacia que tiene en disminuir la recurrencia de vaginosis bacteriana. Y respecto a Cándida, Lactobacillus gaceris y Lactobacillus crispatus, esto es el género Lactobacillus con la especie Gaceris y crispatus, y se observó que inhibían el crecimiento de Cándida albicans y que la administración oral o vaginal de 3 cepas de Lactobacillus crispatus redujo secreción y picazón, la picación e irritación en pacientes con candidiasis vulvovaginal.
Esto fue una investigación de Mandar y colaboradores publicada en el 2023, que a su vez la recoge Liu y colaboradores también en el 2023, observando que la combinación con Liu y colaboradores observó que la combinación con antimicótico resultó también eficaz. O sea, un antimicótico con probióticos conteniendo las cepas, ciertas cepas de Crispatus con Gaceris. En cambio, el cambio de lavaduras a IFA ya dijimos que es crucial para la patogénesis y la invasibilidad de Candida albicans. Sí, en 2017, Wang y colaboradores observaron que el Lactobacillus crispatus inhibía fuertemente el crecimiento y la formación de IFAs de Candida albicans, sí, sostenido a su vez por Sun y colaboradores en el 2023. Metaanálisis que cubrió 23 ensayos clínicos aleatorizados con 2.200 participantes, muestra muy representativa, encontró que los probióticos resultaron efectivos en prevenir la recurrencia de Candida albicans, de candidiasis vulvovaginal a los 6 meses, observando un 64% menos de recurrencia en comparación con aquellas participantes que no recibieron probióticos. Lin Jun, Wu y colaboradores, publicación reciente 2024. 23 ensayos clínicos autorizados con una muestra de 2.212 participantes, ¿sí? Encontró que los probióticos fueron efectivos en prevenir la recurrencia de candidiasis vulvovaginal a los 6 meses. Y a los 24, a los 24 meses después del manejo se observó que presentaban menor recurrencia. Revisen el estudio, ahí está indicado el tratamiento específico. Candidiasis vulvovaginal, siguiendo adelante con los ensayos clínicos, se observó que la cepa que esta especie de Lactobacillus casei tuvo un efecto inhibidor sobre Candida albicans y Candida tropicalis, reduciendo la formación de micelios, o sea, la red de hifas, y la biopelícula temprana, Lactobacillus casei. Rus y colaboradores descubrieron que el lactobacilo acidófilo GLA14, lactobacilo rhamnoso HN001, combinado con prebiótico de lactoferrina, mejoró la picazón y secreción en pacientes con candidiasis vulvovaginal a los 3 y 6 meses, y en el seguimiento de 6 meses se observó que menos recurrencias que el grupo placebo. Liu, publicación de Liu, colaboradores 2023. Los autores pudieron resaltar en su publicación, estos autores son y colaboradores, que los biosurfactantes producidos por Lactobacillus crispatus cepa BC1 interfiere la adherencia de cándida tanto en vivo como in vitro, previniendo el daño a la mucosa. Y bueno, frente a la infección por VIH y herpes genital que tenemos, ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, encontró que el lactobacilo plantarum y Pediococcus acidilactacea era seguro, bien tolerado y produjo aumentos en la relación de linfocitos CD4 sobre CD8 en pacientes con VIH tipo 1. Estudios demostraron que las microbiotas dominadas por Lactobacillus crispatus mejoraron la integridad de la mucosa vaginal, disminuyendo la susceptibilidad a agentes infecciosos como el VIH. Maftek y colaboradores en el 2024 observaron que el Lactobacillus crispatus PG, esta cepa, Crispatus PG, estimula la expresión de las células de Langerhans en vagina y redujo significativamente la expresión de receptores para la entrada del VIH. Recuerden que las células de Langerhans están sobre el epitelio vaginal, el epitelio cervical, y que es parte de ese mecanismo de defensa que tiene la vagina y el cervix. Lactobacillus brevis PG, esta cepa, estos mismos autores sí, observaron que el Lactobacillus brevis PG mostró una fuerte actividad antiviral contra el virus del herpes simple tipo 2 genital. Según Mastromarino y colaboradores, la actividad antiviral del Lactobacillus brevis PG inhibió significativamente la replicación del virus herpes simple tipo 2. Y hablando de probióticos frente a la infección por VPH, aquí tengo el caso de una paciente de hace 2 meses que llegó al hospital donde trabajo con una lesión de alto grado que comprometía 4 cuadrantes del cervix, donde observamos un epitelio acetoblanco denso o engrosado sobrelevado, tanto en el labio superior como en el labio posterior, labio anterior como el labio posterior. Aquí observamos, aquí también estamos observando un epitelio acetoblanco que hace relieve, ¿sí? Signo del borde interno acá,
¿correcto? Aquí en esta parte donde vemos un epitelio aceto blanco menos denso y acá muy denso, signo de borde interno, podríamos decir esto, ¿sí? El signo de la, ¿cómo se llama este? Que eclosiona, se me olvidó el nombre, pero aquí podemos hacer, aquí podemos observar, cuando observamos este signo colposcópico, podemos sospechar que se trata, podemos intuir que aquí hay una lesión de alto grado, acá hay un epitelio denso que compromete totalmente tanto del labio anterior, labio posterior, ¿sí? Y que si biopsiamos, pues bueno, en este caso nos dio un diagnóstico de NIC3, que fue derivado a Seguridad Social, al IES, para cono frío, porque no tenía recursos para hacerlo privado, y que el resultado final fue un carcinoma in situ después del cono frío. Esta es una infección, perdón, una paciente con una visión colposcópica donde observamos un epitelio aceto blanco plano, acá menos plano, sí, diríamos un epitelio tenue. Esto es una metaplasia donde hay islas de epitelio endocervical, islotes de epitelio endocervical, todavía no ha sido realmente rellenado por la metaplasia, hay aperturas glandulares, entonces aquí hay una combinación de cambios colposcópicos que sugieren metaplasia escamosa, con una combinación de una presunción de una lesión de bajo grado NIC1, epitelio aceto blanco plano. Signo de la cresta, ya se salió. Este es el famoso signo de la cresta, que realmente nos intuye la presencia de una lesión de alto grado NIC2 o mayor a NIC2. Signo de cresta en esta paciente cuyo diagnóstico definitivo fue carcinoma in situ luego del cono frío. Y bueno, aquí hablando, con esto terminamos, hablando de disbiosis vaginal, infección por VPH, NIC y cáncer cervical. Investigadores observaron que la tasa de infección por virus de papiloma de alto riesgo fue casi 2 veces mayor en mujeres con vaginosis bacteriana que en mujeres sin vaginosis. Esto está sustentado por Lin Jin y colaboradores de 2024. La infección por VPH se observó que se asociaba significativamente con mayor abundancia de nerobios, entre ellos Gardnerella vaginalia, Topobium, Bacteroides, Acinetobacter y Prevotella. Los autores Chi y colaboradores observaron que a mayor diversidad microbiana aumentaba significativamente el riesgo de contraer VPH. Asociación de disbiosis vaginal, vaginosis bacteriana con infección por VPH y inclusive con la persistencia de infección y el desarrollo de NIC1, NIC2 y la progresión a cáncer cervical. La abundancia reducida de lactobacilos y una microbiota diversa, Shang y colaboradores en el 2024 observaron que provocaba disbiosis vaginal, infección persistente por VPH y lesiones cervicales, como lo había dicho. Esto investigado por Wu y colaboradores en 2022, sustentado por Shang en el 2024. Además, observaron que generaba un ambiente proinflamatorio produciendo interleucina, ya dijimos, 6, 8, 1B, ¿sí? Y factores de necrosis tumoral alfa, que son proinflamatorias, y que aumentaban la expresión de genes tempranos como S6, S7 del VPH, y favorecían a su vez que favorecían la proliferación de células malignas. ¿Sí? Miren ustedes, sustentado completamente que una microbiota diversa, ¿sí? Aumenta el riesgo de persistencia de VPH, el desarrollo de lesiones cervicales NIC1 NIC2 y además genera un ambiente proinflamatorio aumentando la expresión de los genes tempranos 6 y 7 del virus de papiloma, lo que a su vez aumentaba el riesgo de proliferación de células malignas. Se observó entonces que la cepa Lactobacillus crispatus, sí, que domina el estado comunitario 1 y Lactobacillus gasseri, perdón, observaron que Lactobacillus crispatus, que domina el estado comunitario 1 y Lactobacillus gasseri, que dominaba el estado tipo 2, estaban muy presentes en mujeres VPH negativas, mientras que los estados comunitarios tipo 3 y 4 que yo hablamos, que eran los que facilitaban el tránsito a disbiosis vaginal y a un estado enfermo, se asociaba con infección persistente por virus de papiloma y el desarrollo de carcinoma escamoso del cervix. Lactobacilo, estos autores, Liu colaboradores en el 2023 observaron que el lactobacilo casei producía interleucina 2 con efecto preinflamatorio, ¿sí? A más entonces de la interleucina 10. La interleucina 2 es en otra interleucina antiinflamatoria, bien, cuyo efecto se ha establecido muy bien. Este efecto preinflamatorio ha sido muy bien establecido. Estudios observaron que el 70% de pacientes con NIC3 que recibieron lactobacillus casei
¿sí? Otra especie, K6, a más de Lactobacillus crispatus, a más de Gasseri, Lactobacillus casei por vía oral. Este probiótico tuvo una degradación a NIC2 luego de 9 semanas de manejo con Lactobacillus casei. Entonces, miren cuánta evidencia. En otro estudio, en 117 mujeres con PAD anormal e infección persistente por virus de alto riesgo, que recibieron al azar por 3 a 6 meses Lactobacillus rhamnosus por vía vaginal, observaron estos autores, Maftey y colaboradores 2004, que a los 9 meses el grupo que recibió probiótico por mayor tiempo, por 6 meses, tuvo mayor tasa de eliminación de virus de papiloma de alto riesgo en comparación con el grupo que recibió solo por 3 meses, ¿sí? Lactobacillus rhamnosus por vía vaginal. Otros investigadores en esta publicación de Viera y Batista 2022 evaluaron la capacidad del Actin-B, ¿se acuerdan?, para prevenir la recurrencia de la vaginosis bacteriana después de un ciclo de metronidazol vaginal. Esto ya vimos el beneficio del Actin-B con Lactobacillus crispatus CTB05 en disminuir la recurrencia de vaginosis, pero la recurrencia en la semana 12 ocurrió en el 30% de pacientes que recibieron Lactin-B y en el 45% frente al 45% que presentó recurrencia en el grupo placebo. Es decir, el grupo placebo que no recibió ningún probiótico tuvo mayor porcentaje de recurrencia, 45%, frente al 30% de mujeres que recibió este probiótico Lactin-B por vía oral, ¿sí? Por vía vaginal, perdón, por vía oral, perdón, después de un ciclo de metronidazol, pero Lactin-B es por vía oral. Después de recibir este probiótico por vía oral, o sea, se observó a la semana 12 una disminución del 30%, ¿sí?, de recurrencia. Bueno, ¿cómo se comercializan los probióticos? Ya llegamos al final. ¿Sí? ¿Cómo están comercializados los diferentes probióticos? Lo importante que tiene que tiene que ser comercializado en forma de simbióticos. Eso es lo principal. Si estamos hablando de probióticos por vía oral, tiene que tener un prebiótico asociado, es decir, ser un simbiótico. Entonces, los probióticos se pueden comercializar en forma de monocepas o multicepas, es decir, monocepas, si esta presentación o este producto, esta fórmula, tiene solo un probiótico. Multicepa cuando tiene múltiples probióticos, múltiples cepas de probióticos, ¿sí? Y que pueden presentarse en forma de esporas, como aquellos granulados que vienen. Sí tenemos aquí en el mercado ecuatoriano un probiótico de una marca que viene en forma granulada en nuestro sobrecito y que se los puede tomar disuelto en agua o directamente a la boca. Entonces, esta es la forma de espora. Y también en forma liofilizada, que vienen las diferentes presentaciones, tanto en cápsulas como en tabletas. Tabletas, netamente, o sea, tabletas ya sea vaginales como vaginales, que sí hay en nuestro país, ¿sí? Como en forma también de cápsula, son liofilizadas. Vía de administración, dijimos que se puede administrar por vía oral, vaginal y también por vía rectal. Todavía no conocemos algún probiótico por vía rectal. La posología tiene un probiótico, tiene conteniendo lactobacilos, tiene que al menos tener en su composición 10 a las 8 células, ¿sí? 10 a las 8 células de lactobacilos en el pleno periodo con síntomas que presenta la mujer y que la misma dosis se puede repetir semanalmente por 2 a 3 meses para evitar la recurrencia, 2 a 3 meses, la misma dosis. Inicialmente, ¿cuánto damos? Al inicio, lo mínimo, hay una presentación en el mercado de Estados Unidos excelente, cuya administración netamente por vía vaginal, un probiótico conteniendo crispatus, es por 5 días mínimo. Hay otra presentación en forma de tabletas vaginales conteniendo Estreptobacillus acidófilos que se administra por 6 días. Sí, lo mínimo es dependiendo la recomendación de cada producto, tenemos que leerlo, sí, pero generalmente, ¿por cuánto es el tiempo que debemos? Todos preguntan, ¿por cuánto tiempo? En un episodio agudo, entre 5 a 10 días, ¿sí? 5 a 10 días un episodio agudo, y para evitar recurrencia, sí podemos dar ciclos semanales, cada semana, 2 o 3 veces a la semana, sí, por 6 meses hasta por un año. Ya vamos a ver eso, o sea, para evitar recurrencia, 2 a 3 veces por semana, por 6 meses y hasta por un año. Las presentaciones para resaltar
Las presentaciones en esporas son secadas por calor y por lo tanto se deben mantener a temperaturas en refrigeración entre 2 a 8 grados, y las liofilizadas, que son secadas por congelación, sí podemos mantenerlas a temperatura ambiente por debajo siempre de 22 a 25 grados y protegido de la luz. Si nosotros compramos un probiótico, si tenemos que transportarlo hasta la casa desde la farmacia, máximo por 4 horas debe estar por debajo a 25 grados. Es decir, si vamos en nuestro carro con el aire, está por debajo de 25 grados por 4 horas. Inmediatamente hay que refrigerarlo si se trata de una presentación en espora o granulada. Se administrarán preferentemente en ayunas o lejos de la comida. Esto es algo importante que aportar porque no teníamos claro si era, siempre decíamos después de las comidas. Ya Lin Jin y colaborado 2024 como otros autores también resalta que debe ser lejos de las comidas, un ayuna. Si lo tomamos después de las comidas, debe ser 2 horas después. Si una concentración de 10 a las 8, 10 a las 9. Si tiene menos de esa concentración de 10 a las 8, no es un buen probiótico para elegir. 1 o 2 veces al día. Si se toman con antibióticos, se recomienda tomarlo con un intervalo de 2 horas entre ellos. Y termino finalmente, solo para resaltar que no solo basta con la administración de probióticos, sino que probióticos, prebióticos y simbióticos, sino que es importante ingerirlos junto a prebióticos presentes en nuestra dieta diaria, en las verduras, legumbres y frutas, y que mantener una microbiota intestinal saludable en estado de equilibrio, en homeostasis, favorece debido a que aporta esta microbiota intestinal a nivel del colon, cercano al ano, aporta lactobacilos a la vagina. Por tanto, importa mantener una microbiota intestinal en condiciones de eubiosis que favorezca una microbiota vaginal en condiciones también fisiológicas y de salud. Entonces debemos ingerir todo esto que está aquí, tomar yogur todos los días. Ustedes ya saben que el yogur contiene lactobacilos thermophilus, ¿sí? Te contiene lactobacillus GG y Streptococcus thermophilus, perdón, Streptococcus thermophilus y lactobacillus GG. Sí, y que también la col rizada, como las alcachofas, como las alcachofas presentes aquí, como los puerros, que es esta cebolla larga y gruesa que la vemos en todos lados, ¿sí? Como los espárragos aquí, son prebióticos que van a favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas y la actividad de estos microorganismos beneficiosos, las funciones que cumple: producción de antimicrobianos fisiológicos, bacteriocina, producción de biosurfactantes, ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el ácido acético, ¿sí? Entonces, los prebióticos favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas y la actividad de estas bacterias beneficiosas para mantener la homeostasis intestinal y la homeostasis o el equilibrio de la microbiota vaginal. Entonces, es saludable incorporar siempre a la dieta aceite de oliva, comer pescados, comer menos carne roja, comer brócoli, comer coliflores, comer todos los mantos verdes sin dejar de un lado los cereales, las frutas a la cabeza, los duraznos, además de los duraznos, conjuntamente, sí, con el yogur podemos agregar arándanos, que son antioxidantes potentes, sí, ajá, sin olvidar esta fruta granada, que es la fruta con mayor poder antioxidante que podemos ingerir, los aguacates aportando grasas saludables, los cereales, los granos secos. Todo ello contribuye a mantener una microbiota intestinal saludable en condiciones de eubiosis, que favorece a su vez una microbiota por la cercanía a la vagina, que aporta y permite la colonización de lactobacilos de la bacteria saludable. Lactobacillus permite que colonicen la vagina con todos los beneficios ya observados. Y esto sería lo ideal, que ojalá lleguen a Ecuador. Tenemos acá en el mercado este probiótico, el de acá, todos estos. Y bueno, ya hay en otros países las cremas emolientes hidratantes con lactobacillus crispatus y maltodextrina como prebióticos. ¿Y qué importa? ¿Qué tiene que ver esto con la microbiota vaginal? Es parte de los tratamientos, el tratamiento de una candidiasis vulvovaginal recurrente, vaginosis bacteriana, infección por VPH, tiene que ser en un manejo integral. Debemos prescribir a nuestras pacientes emolientes, hidratantes y mucho más, y ojalá lleguen pronto, conteniendo que permite hidratar la piel de la vulva
y permite hidratar, y si contiene lactobacillus crispatus, mucho mejor, ojalá tengamos pronto. Este probiótico presente en Estados Unidos está arrasando con ventas, al igual se llama Beflora por 5 días, viene en presentación de óvulos conteniendo lactobacillus crispatus y gaceris. ¿Se acuerdan los estudios? Crispatus, gaceris, caseis, ¿sí? Entonces, acá este nuevo probiótico, que es la misma marca, que está indicado en infecciones vaginales urinarias, y CRISPAT, conteniendo lactobacillus crispatus M245. Hay estudios en la eliminación que se indicados CRISPAT, estudios que favorecen la eficacia en la eliminación de la persistencia, en la eliminación del virus de papiloma alto riesgo, en la regresión de lesiones cervicales, NIC2, NIC3, ¿sí? A regresión de estas lesiones cervicales y todo esto. Con esto termino. Ojalá tengamos pronto también probióticos asociados presentes en los tampones. Esto es una marca de tampones en Estados Unidos y Europa, en Estados Unidos, perdón, de esta marca de tampón conteniendo también probióticos, Lactobacillus gaceris, esta cepa LN40, y Lactobacillus fermentum N99, y Rhamnosus LN113. No están, los tampones de mayor absorbencia son los que están contraindicados y salieron del mercado de Estados Unidos. Los de absorbencia mediana y baja son los que se pueden indicar. Tenemos mala información. Acabé de hacer mi maestría en microbiota, prebióticos y probióticos. Mi tesis de fin de máster fue exactamente respecto a todos los al respecto a cómo el tema no es parte de esta conferencia, pero tuve que hacer una revisión exhaustiva de todo lo que contribuye a mantener la microbiota del epitelio vulvovaginal en condiciones de eubiosis. Entonces tuve que hacer revisión respecto de los DIU, respecto de los tampones, de las toallas sanitarias, y realmente lo que no se debe indicar son tampones de alta absorbencia en mujeres que tienen flujo bajo. Aprendí muchísimo, y algo que me quedó bien claro, que los tampones solo deben ser indicados en pacientes que tienen flujo abundante o flujo moderado, nunca en aquellas que tienen escaso flujo, porque al tener una absorbencia mediana, absorben todo el moco y favorecen fisuras y realmente contraindican su uso. Entonces, tampones de absorbencia moderada y baja en pacientes con sangrado alto o moderado. Conclusiones: las intervenciones para restaurar la microbiota incluyen entonces una alimentación adecuada, probióticos y prebióticos, las actividades metabólicas de la microbiota y los lactobacilos probióticos, así como la producción de diversos metabolitos derivados de la fermentación de los prebióticos, perdón, resultan indispensables para el mantenimiento de la salud vaginal. Los simbióticos resultan muy prometedores para la medicina actual, que debe fundamentalmente ser individualizada y preventiva. Ese es el mensaje. Y ustedes llévense este mensaje, esta opinión de Elgin Meniskov en 1907, ¿sí? En 1907, que fue cuando ganó el premio Nobel, ¿sí? Trabajaba en el Instituto Pasteur de Francia, y ya por este año Elgin Meniskov afirmaba que la dependencia de los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace posible adoptar medidas para modificar la flora de nuestro organismo, la microbiota, y sustituir los microbios nocivos o dañinos por microbios útiles o beneficiosos. Entonces, no solo prescribir probióticos, prebióticos, simbióticos, sino también prescribir, indicar una alimentación saludable que contenga rica en prebióticos, que favorezca el crecimiento de bacterias beneficiosas, con toda la actividad que cumplen en beneficio de nuestro organismo y de nuestra microbiota vaginal. Muchas gracias a ustedes, sí, por su atención.